producir, a través de la electrólisis, pigmentos sintéticos inorgánicos a base de hierro y cobre. Entre los objetivos específicos se tiene demostrar la obtención de pinturas por medio de la electrólisis, contrastar los tonos y saturación de los colores obtenidos con cada metal, comparándolos entre sí, analizar los resultados experimentales y proponer mejoras en el proceso, y aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de Electroquímica 2. Los pigmentos naturales inorgánicos han sido ampliamente utilizados durante la historia del ser humano, desde la Edad de Piedra, en el Antiguo Egipto, hasta la Edad Media. La mayoría de los pigmentos utilizados hoy en día son inorgánicos u orgánicos sintéticos. Los pigmentos inorgánicos se producen por reacciones químicas relativamente simples, sobre todo por oxidación, o se encuentran naturalmente en la tierra. El comienzo del uso de la electrólisis para tal producción no tiene fecha exacta. Sin embargo, existen varias patentes, siendo mayoría de Estados Unidos, que resaltan esta técnica como una posibilidad para la obtención de estos pigmentos. Dentro de estas patentes se encuentra el arte de producir pigmentos por electrólisis, el método para preparar pigmentos inorgánicos resultantes y aparatos para ellos, y el uso de materias primas sintéticas de hierro para la preparación de pigmentos de óxido de hierro. Recientemente, en el año 2013, se publicó en internet una forma de hacer pintura desde cero, basándose en los conceptos de electrólisis y galvanoplastia. Asimismo, se recurre al uso de materiales caseros para la elaboración de los pigmentos, experimentando para obtener diversos colores a través de distintos metales. La electroquímica es la rama de la química que estudia la interrelación de los efectos químicos y la electricidad. Las aplicaciones que se le ha dado han aumentado significativamente en los últimos 20 años, siendo actualmente innumerables. El presente trabajo es otra de las formas en las que, a través de la electroquímica, se puede explotar de una manera fascinante las propiedades de los metales. A pesar de que existen muchos procesos para la producción de pigmentos, el uso de la electrólisis para su obtención puede ser una alternativa para lograr un segundo uso de metales sobrantes en la industria o en casa, permitiendo estandarizar el proceso y obtener colores deseados. Un pigmento es un sólido en polvo fino cuyo propósito es proporcionar a la pintura color y poder de cubrición. Estos no se adhieren al sustrato directamente, sino que lo hacen a través de un vehículo adherente. Todos los pigmentos se pueden clasificar según dos criterios: los naturales o sintéticos y los inorgánicos u orgánicos. Los pigmentos sintéticos inorgánicos son metales o pigmentos de la tierra sintéticos creados mediante la combinación de productos químicos en bruto y minerales a través de la fabricación industrial. Por otro lado, la galvanoplastia es una técnica que consiste en cubrir un objeto o una superficie con capas metálicas consistentes por medio de la electrólisis. Esta es la descomposición de los líquidos por medio de corrientes eléctricas. Una de las técnicas más representativas es el anodizado de aluminio, el cual es un claro ejemplo del uso de metales para proveer color en la actualidad. Bajo estos conceptos, el proceso de electrólisis podría usarse para hacer pigmentos de óxido de metal simples. Por consiguiente, así como en el caso del anodizado, las diferencias de color podrían ser mínimas siempre y cuando el proceso tenga los parámetros perfectamente controlados y fijando parámetros de tolerancia según el uso de estos pigmentos. Para la obtención de los pigmentos a base de metales es necesario llevar a cabo reacciones óxido-reducción en una celda electroquímica. Antes de comenzar con los experimentos, se adaptó el enchufe de un cargador de teléfono celular para utilizarlo como una fuente de energía en el sistema, y se verificó con un multímetro digital la corriente y el voltaje con el que se iba a trabajar. El voltaje es de 5.08 voltios y la corriente 1.11 amperes. Para comenzar con el experimento, se procedió a preparar la solución que iba a ser vertida en la celda electroquímica. Debido a que el agua por sí sola es un mal conductor, se le agregó cloruro de sodio para aumentar su conductividad. Para esto se vertió una pequeña cantidad de sal en un vaso de precipitado y se llenó aproximadamente hasta los 150 mililitros. Para preparar nuestra celda electroquímica,
Se colocaron dentro del vaso de precipitado 2 clavos que se conectaron al cable del cargador y se fijaron con cinta adhesiva. Debido a que los 2 electrodos fueron del mismo material, no fue de importancia la polaridad de estos. Una vez que se conectó la celda electroquímica a la electricidad, se pudo observar de forma casi inmediata el burbujeo en el ánodo y cómo el cátodo se consumía lentamente en función del tiempo, y que poco a poco iba dejando una coloración en la solución. Se dejó la celda conectada a la electricidad durante 2 horas y se removió ocasionalmente con un pincel la capa que se formaba alrededor del cátodo. Después de las 2 horas, con ayuda de unos guantes, se retiraron los electrodos y se limpiaron. Se llevó la solución a una trasbola de fondo plano, donde se le agregó 40 mililitros de acetona y se dejó sedimentar por 24 horas. Para favorecer esta sedimentación, se colocó un imán en la base, debido a que la solución que se obtiene es un ferrofluido, y con el imán podemos ayudar a la sedimentación. Al día siguiente, se notaba claramente una capa transparente de agua y acetona. Se vertió cuidadosamente el exceso de acetona y agua en esta capa. En este punto, se obtuvo una tinta delgada que ya puede ser utilizada. Se sumergió el pincel en la solución y se aplicó al papel. Es importante notar que la acetona se evapora de forma más rápida sin deformar la página como lo hace el agua en caso de la acuarela. Es importante mencionar que la cantidad de variables que tiene este proceso son muchas, tales como el tipo de material, el voltaje, el amperaje, la solución, el tiempo que se deja reaccionar, la temperatura de la solución y el electrolito a utilizar. El producto dependerá de cada uno de estos puntos, por lo que se considera necesario realizar otras pruebas, modificándolas de forma ordenada para poder comparar los pigmentos y estandarizar el proceso para los colores deseados. En el caso de la electrólisis con el clavo de acero y la conexión de tubería de cobre que se utilizaron para realizar este experimento, se puede discutir la cantidad de impurezas que cada material puede llegar a tener. En el futuro se deben realizar las pruebas pertinentes para cuantificar estas impurezas y cómo afectan al producto final. Debido a la relativa pequeña cantidad de metal que se consumió en cada proceso, se puede deducir que se necesita de muy poco material para crear la cantidad de pintura equiparable con los envases estándar de pintura base óleo, acrílico o acuarela. Al término de este proyecto de investigación, se puede concluir que se obtuvo el producto con la cantidad y las cualidades deseadas. El color de los pigmentos a base de cobre y hierro fue el esperado, siendo café oscuro y café castaño respectivamente. El proceso de la obtención de dichos productos por medio de la electrólisis es sencillo de realizar y requiere de poco material. Sin embargo, se deben de estudiar el impacto económico y ambiental, ya que con las condiciones a las que fue operado en ese trabajo se sabe que se desprenden gases, por lo que la implementación de este proceso a gran escala es dudosa. Por ahora, es un inicio para demostrar una de las tantas aplicaciones maravillosas que tiene la electroquímica.